Whether you're driving somewhere, doing chores, walking in a park, or having lunch, this episode is perfect for you if you want to work on some real conversational Spanish. Your goal is simple. All you have to do is listen and repeat. And if you want to access and download this episode and many others for free, you can join my free school community in the description. Let's dive in. Today's episode will be about a lawyer reflecting deeply on language, trust, and professional growth. There will be a lot of new interesting vocabulary, and the level is going to be approximately B1, B2. I will be speaking in the Latin American accent of Spanish. Hay una conversación que tuve hace 3 años que cambió completamente el rumbo de mi carrera. Me la dijo un hombre llamado Don Felipe Herrera. Y aunque fue una conversación corta, la he pensado miles de veces desde entonces. Pero antes de contarles sobre una conversación, necesito contarles quién soy y de dónde vengo. Me llamo James Parker. Soy abogado especializado en derecho de inmigración. Tengo una firma pequeña en San Antonio, Texas. Y llevo 16 años practicando derecho. Y durante los primeros 13 de esos años trabajé principalmente con clientes angloparlantes. Esto puede sonar extraño, dado que mi especialidad es inmigración y que trabajo en San Antonio. Pero la realidad es que aunque tenía clientes hispanohablantes, siempre necesitaba un intérprete. Y eso limitaba profundamente el tipo de servicio que podía ofrecer. En la ley, la comunicación lo es todo. Los casos de inmigración son especialmente delicados. Porque las historias de mis clientes son el corazón de cada caso. ¿Por qué salieron de su país? ¿Qué les pasó en el camino? ¿Qué temen si regresan? ¿Cómo es su vida aquí? ¿Cuáles son sus lazos con la comunidad? Estas historias tienen que ser contados con precisión y con detalle. Contadas. Y cuando hay un intérprete en medio, siempre se pierde algo. Recuerdo a una familia de Guatemala. Llegaron a mi oficina
hace 4 años. Eran 4 personas, los padres y los 2 hijos adolescentes. Habían salido de su país huyendo de una situación muy peligrosa. Necesitaban asilo. Y su caso dependía de poder contar su historia de una manera que el juez pudiera entender y creer. Trabajé con ellos durante meses con la ayuda de mi asistente bilingüe Carmen. Carmen era excelente. Pero yo podía ver que había momentos en las entrevistas donde la madre, la señora Elena, quería decir algo y no podía. No porque no supiera expresarlo, sino porque la presencia de un intermediario le hacía sentir que no podía ser completamente vulnerable. No podía llorar libremente con un extraño en la sala. No podía detenerse a buscar las palabras correctas, sin sentir que estaba perdiendo el tiempo de otra persona. No podía hablar con la intimidad que requería su historia. Ganamos el caso. Fue un día de mucha alegría. Pero, cuando salimos del tribunal, la señora Elena me tomó de la mano. Me miró directamente a los ojos. Y me dijo algo en español que Carmen me tradujo después. Dijo: "Gracias, señor Parker. Usted hizo todo lo que pudo, pero hay cosas que no pude decirle que habrían ayudado". Cosas que solo puedo decir en español. Espero que algún día pueda escucharlos. Esas palabras me persiguieron durante meses. Había cosas que no me pudo decir. Cosas que
habrían ayudado? ¿Cuántos casos habría perdido por la misma razón? ¿Cuántos clientes habían guardado partes importantes de su historia porque no podían expresarlas a través de un intermediario? ¿Cuántas veces había yo creído que tenía la historia completa cuando en realidad tenía solo una versión filtrada? Y entonces vino la conversación con don Felipe. Don Felipe llegó a mi oficina un martes por la mañana. Era un hombre de unos 55 años. Llevaba ropa de trabajo limpia pero desgastada. Tenía manos grandes y callosas de muchos años de trabajo físico. Y tenía una expresión en el rostro que yo he aprendido a reconocer. La expresión de alguien que carga un peso muy grande y que no sabe si puede confiar en la persona que tiene enfrente. Su caso era complicado. Llevaba 20 años en Estados Unidos. Tenía una empresa pequeña de jardinería. Empleaba a 12 personas. Tenía 2 hijos nacidos en este país. Era parte fundamental de su comunidad. Pero su situación migratoria estaba en riesgo por algo que había ocurrido muchos años atrás. Algo que nunca había resuelto porque había tenido miedo. Y ahora el tiempo se acababa. Intenté hablar con él a través de Carmen. Pero don Felipe era reservado. Respondía con frases cortas. No me daba los detalles que necesitaba. Podía ver
que había mucho más detrás de sus palabras, pero que no podía o no quería expresarlo. Al terminar la reunión, Carmen salió un momento. Don Felipe y yo nos quedamos solos. Y en ese silencio, él me miró y me preguntó en inglés, muy básico. ¿Usted entiende español? Le dije que no, que lo sentía mucho. Y él asintió con la cabeza de una manera que me llegó al fondo. Era la aceptación de alguien acostumbrado a que sus palabras se pierdan en la traducción. Y me dijo, entonces nunca va a entender completamente mi historia. No me lo dijo con enojo, me lo dijo con una tristeza tranquila. La tristeza de alguien que sabe que tiene una historia importante que contar y que no tiene las herramientas para contarla completamente. Esa tarde tomé la decisión más importante de mi carrera. Iba a aprender español. No para poder tener conversaciones casuales, sino para poder escuchar lo que mis clientes no podían decir a través de un intérprete. Para poder estar completamente presente en las conversaciones más importantes de sus vidas. Para poder ser el abogado que merecían. El proceso de aprender fue más difícil de lo que esperaba. Soy una persona muy ocupada. Tengo casos constantemente. Tengo reuniones, audiencias, fechas límite. No tenía tiempo para sentarme en una clase durante 2 horas. Así que tuve que aprender de una manera diferente. Aprendí en el carro de camino al tribunal. Aprendí mientras desayunaba. Aprendí de noche antes de dormir. Poco a poco, día a día.
A los 6 meses pude tener mi primera conversación real en español con un cliente. Fue con una señora llamada María. Le pregunté directamente, sin intérprete, cómo había sido su experiencia cuando llegó a Estados Unidos. Y ella me contó. Sin intermediarios, con sus propias palabras, con sus propias pausas, con sus propios silencios. Y en esos silencios encontré información que nunca habría obtenido de otra manera. Hoy han pasado 3 años desde esa decisión. Mi español no es perfecto. Todavía hay momentos en que necesito ayuda. Todavía hay términos legales que verifico. Todavía hay acentos regionales que me cuestan. Pero puedo escuchar. Puedo entender. Y puedo estar presente.